Hay preguntas en nuestra vida que no tocan y que no comprometen porque no tocan la vida nuestra por dentro. Son preguntas que normalmente se responde con lo que otra gente ha dicho o piensa. Pero hay preguntas que tocan por dentro el corazón y que solamente se pueden responder con sinceridad y franqueza desde adentro del corazón. ¿Por qué? Porque compromete. Es lo que encontramos en el Evangelio de hoy. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y rapidito empezaron a hablar. Unos dicen que Elías. Otros dicen que uno de los profetas. Y la respuesta fue fácil, porque no hablaron desde su corazón y desde el compromiso, sino que repitieron lo que otra gente dice, que eso no compromete. Pero Jesús vuelve a la carga y hace ya una pregunta más comprometedora, cuya respuesta debe nacer desde adentro y compromete nuestra vida, porque somos nosotros los que decimos lo que pensamos. Y cuando un cristiano dice lo que piensa, es también lo que hace. Ya no es tanto dijo fulano, dijo mengano, dijo perencejo. Soy yo el que digo. Y por eso Jesús no se conformó con la respuesta primera. ¿Quién dice la gente que soy yo? Al chilazo respondieron. Unos dicen que Elías, otros dicen que uno de los profetas. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Hubo respuestas al chilazo? ¿Hubo respuestas? No. Se quedaron callados. Solamente Pedro interrumpió el silencio y dijo Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ya estaba hablando desde adentro de su corazón. Estaba reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Estaba reconociendo a Jesús como el Mesías esperado, aquel que tenía que venir a salvar, pero que ya estaba ahí. Y por eso Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando hay fe, se responde desde adentro. Yo no puedo responder por la fe de Félix. Félix sabe cómo responde al Señor. Yo no puedo responder por la fe de Lalo. Lalo sabe cómo responde al Señor. Y la respuesta que cada uno da al Señor es personal. ¿Por qué? Porque tenemos que dar frutos. Cualquier plantita, cualquier semilla que se siembra, uno espera
la utilidad que ese arbolito, que esa planta va a dar. Algunos dan cuando crecen y empiezan a dar frutos, dan fruta comestible. Otros árboles solo dan una gran sombra. Y qué refrescante la sombra. Otras plantitas tienen como fruto las flores. Pero todos los árboles florecen. Pero hay plantas cuyos frutos son las flores que embellecen. Así es la vida del creyente, la vida del cristiano. Esa semilla que Dios ha sembrado en nuestros corazones por la fe, que es el bautismo, debe crecer, debe desarrollarse y debe dar frutos. Frutos para la gloria eterna, creyéndole al Señor, y frutos para el servicio. Eso significa decirle al Señor: tú eres el Hijo del Dios vivo. Aunque Pedro después flaqueó, como hemos escuchado en el Evangelio. Dijo la profesión de fe, pero cuando el Señor empezó a anunciar que tenía que subir a Jerusalén y ahí iba a padecer, iba a morir y iba a resucitar, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Cuál fue? Eso no va a suceder, Señor. Lejos de ti, Señor, como dice Félix, eso no va a suceder. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Retírate, Satanás. Apártate de mí, Satanás. A veces nosotros, mis hermanos, decimos que tenemos fe. Pedro lo dijo desde su corazón, pero no había entendido todavía que era necesario que el Mesías padeciera para salvarnos. A veces nosotros decimos que tenemos fe y a veces nos aguadamos, ¿no es cierto? Por alguna dificultad, por algún malentendido, por algún pequeño problema, nos alejamos del Señor. Y el Señor no tiene la culpa de nuestras metidas de pata, o las tiene el Señor. Cada uno es responsable de sus actos, pero a veces le hacemos pagar los platos rotos al Señor, ¿no es cierto? Es que el catequista dijo una cosa y la dijo por mí. El padre dijo tal cosa y la dijo por mí. Sí, por ustedes lo estoy diciendo, por todos. Y lo digo por mí, porque la palabra es para salvación. Pedro, al poco tiempo de haber dicho, tú eres el Hijo del Dios vivo, por una ligereza, no comprendió lo que Jesús dijo inmediatamente, de que era necesario que padeciera y muriera. Lejos de ti, Señor, a ti no te va a pasar eso. Apártate de mí, Satanás. Pero miren, cuando Pedro comprendió todo eso, el Señor lo confirmó en el cargo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. El Señor no anduvo repartiendo llavines ahí por todos lados. ¿Y cuántos llavines andan sueltos en tanta iglesia protestante hoy que dicen que tienen la verdad? Si hasta 1515 empezó Lutero. Pero la iglesia ya estaba desde antes.
Y a veces resulta así. Gente que se separa de la comunidad porque no entiende lo que es Jesús y no entiende a qué nos envía Jesús. A ir por el mundo entero a predicar su evangelio, a predicar su palabra. Hoy, aquí en el Trapiche, y me alegra mucho de ver un buen número de gente del Terrero y otros menos de Loma del Viento, pero las comunidades, somos la iglesia, nos reunimos, nos apoyamos, nos acompañamos y nos damos testimonio los unos a los otros. ¿Por qué? Porque a todos nos envía el Señor a ir por el mundo entero y proclamar el evangelio. De palabra, con la boca, pero sobre todo con el testimonio. Y cuando las comunidades se unen, no solamente hablan, sino que el testimonio y el ejemplo habla las maravillas de Dios. Así fue Santo Domingo, un hombre cristiano que respondió al Señor, que le llamó a ser sacerdote. Y como sacerdote fundó una orden religiosa a los padres dominicos y a las hermanas dominicas. Y los fundó el Señor, ¿para qué? Para que fueran a predicar el evangelio. Por eso a los dominicos, al grupo de religiosos, a la orden religiosa que fundó Santo Domingo de Guzmán, se le llama la orden de los predicadores. Así como Jesús mandó a su iglesia, a sus apóstoles de 2 en 2, Santo Domingo también, al fundar a la orden de los predicadores, los envió por el mundo entero a predicar el santo evangelio. Y yo pregunto, ¿solamente los padres dominicos han de predicar el evangelio? Todos. Los del Trapiche, los del Terrero, los de Loma del Viento, todos donde estemos, hemos de predicar el evangelio con la palabra. No cuesta hablar de Dios y no es necesario dar grandes discursos. Dar aquella palabra oportuna al que se siente triste. Dar aquella palabra oportuna al que está bravo y tratar de calmarlo. Y con el ejemplo, no echarle ocote al fuego. Todos estamos llamados a predicar el evangelio, porque la gran verdad, y Santo Domingo luchó contra errores de la fe. Había una manera de pensar que estaban el principio del bien y el principio del mal, que estaban afectando a los hombres. Y cada uno es responsable de sus decisiones, ¿no es cierto? Actos malos traen consecuencias, ¿qué? Malas. Y actos buenos traen consecuencias buenas. Y nosotros hemos de dar los frutos de la buena semilla que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Recordemos pues que lo especial de Santo Domingo fue siempre y sigue siendo la predicación de la verdad, la predicación del evangelio, de él y de los padres dominicos, pero también de cada uno de nosotros.
Y ustedes del Trapiche, que tienen como santo patrono a Santo Domingo, pues acuérdense siempre de esto, que el primer deber que tenemos de nuestra fe es que los demás también conozcan a Jesucristo, y conociendo a Jesucristo lo encuentren y sigan a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Otra cosa especial en Santo Domingo es el promover el rezo del Santo Rosario. Y cuando uno ve los 5 grandes misterios de las 5 partes del Rosario, los misterios de gozo, los misterios de luz, los misterios dolorosos, los misterios gozosos y los gloriosos, ¿qué nos presenta el Rosario? El anuncio de la vida de Jesús acompañado de María. Entonces el amor tierno pero firme en María Santísima, que fue la primera en seguir a Jesús, de tal manera que por su hágase en mí, Señor, según tu palabra, ella fue concebida por el Espíritu Santo y nació Jesús. Y ella es el arca de la alianza que llevó a Jesús. Nosotros llevamos a Jesús en nuestro corazón. Lo anunciamos con la palabra y con el ejemplo y con el amor y el servicio. Que la palabra de Dios, que la Eucaristía que vamos a recibir, aumente nuestra fe y nos haga predicadores del Evangelio, y que el rezo del Santo Rosario, mis hermanos y hermanas, nos mantenga en la fe, nos haga perseverantes e imitemos a la Virgen María en hacer la santa voluntad de Dios.